que ahora me han comentado que ya es una comisión, ha subido de nivel, digamos, si está como comisión, se le ha dado un rango político importante. Entonces, queremos aprovechar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es contactar con los 3 europarlamentarios españoles que forman parte de esta subcomisión. Hay un representante español del Partido Socialista Demócrata Europeo, una representante del Partido Popular Europeo y una representante de los patriotas europeos. En segundo lugar, queremos trabajar un documento para declarar los derechos fundamentales de la profesión médica. Esta tarea, que es muy importante, son fundamentos, los vamos a trabajar la Confederación Española de Sindicatos Médicos conjuntamente con el Consejo General de Colegios de Médicos, con la OMC, a propuesta de nuestro secretario general y el presidente de la CEMS, hemos considerado que es un trabajo de la profesión médica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer este trabajo en conjunto para luego ponerlo en común con la Federación Europea de Sindicatos Médicos. Y como tercer objetivo, estamos trabajando en un objetivo que ya ha presentado Alessandra, que es la propuesta de reconocimiento de la profesión médica como un trabajo arduo. Ese es un concepto relativamente nuevo, con insuficiente regulación, que hasta ahora se ha estado aplicando a diversos oficios y que en la profesión médica y sanitaria pues aún falta regularlo. En España, pues como trabajos arduos se han considerado, por ejemplo, pues los conductores de autobús, trabajadores ebanistas que colocan parquet, que a lo largo de su vida dicen que han estado 40 años de rodillas castigándolas de manera importante, y algunas otras. Entonces, nosotros lo que queremos es declarar la profesión médica y también ampliarla al ámbito sanitario como un trabajo arduo. El trabajo arduo se ha recogido en un BOAR se ha recogido en Europa como la definición sería aquella que, a pesar de que no existe una legislación aún suficiente en Europa, serían aquellas ocupaciones en las que el entorno del trabajador está expuesto durante un periodo de tiempo a uno o más factores que llevan a situaciones profesionales susceptibles de ocasionar efectos prolongados e irreversibles sobre su salud. Estos factores se relacionan con circunstancias físicas, con circunstancias psicosociales y con un entorno físico agresivo, organización del trabajo compleja y otros ritmos de trabajo, incluidos los turnos laborales que pueden complicar la profesión. Bien, en el trabajo que estamos haciendo desde la CEMS, además de otros documentos que nos ha hecho llegar Alessandra, el trabajo arduo dentro de la profesión médica, pues sería, nosotros el argumento para considerarse un trabajo arduo lo hemos catalogado en 7 argumentos que justifican la declaración de la profesión médica como un trabajo arduo. En primer lugar, la carga emocional. Los médicos a menudo tienen que solventar situaciones de vida o muerte, y lo cual genera un alto nivel de estrés emocional, de tal manera que las decisiones críticas sobre la salud de los pacientes puede ser abrumadora en muchas ocasiones. Profesionales a menudo que lidian con emociones difíciles como el sufrimiento y el fallecimiento de pacientes, lo que supone una carga emocional que se les supone una empatía que con el tiempo compaginarla con la vida personal puede ser duro. En segundo lugar, el argumento son los horarios extensos. La profesión médica suele requerir largas horas de turnos de trabajo, incluyendo turnos nocturnos y de fines de semana, y esto puede afectar a la vida personal
y el bienestar de los médicos. El tercer argumento, una formación prolongada. Como saben, los médicos mínimo tienen que llevar 10 años de su vida invertidos en una formación de pregrado, con un examen exigente para poder superarlo y dedicarse a la especialidad MIR, y hasta el final de su carrera estaría el gran espacio de la formación continua que, como decía William Osler, el famoso anatomopatólogo final del siglo XIX, decía que si el médico solo tuviera la formación que le da la carrera, el pregrado, digo, qué triste sería para los médicos y qué arriesgado para los pacientes. En tercer lugar, el argumento de exposición a enfermedades. Como sabéis, los médicos estamos expuestos, evidentemente, y asumimos y sabemos dónde nos ponemos, con enfermedades contagiosas, etcétera, pero es que además las condiciones de trabajo, y esto es lo más importante, suponen un riesgo de padecer determinadas patologías prevalentes, lo que implica un riesgo para su propia salud, tanto física como mental. El quinto argumento, que es la presión constante. La necesidad de mantenerse actualizado con los avances médicos y las nuevas tecnologías, como la presión de cumplir con las expectativas de los pacientes y sus familias, y la permanente, a veces, coacción desde la gestión, supone una carga significativa. El médico tiene que hacerse resiliente y aguantar, pero a base de atender y de solucionar problemas de los pacientes, acaba enfermando él mismo, a pesar de que la sociedad no es ni consciente. Y ese es el peor problema de este iceberg que solo asoma una punta. Sexto argumento, impacto de la vida de los pacientes. Los médicos están entregados en momentos críticos de los pacientes y la necesaria empatía puede acabar agotando al médico. A pesar de su preparación, somos humanos. Sexto argumento, el impacto en la vida de los pacientes. Y ya luego, que es el que he dicho, que agota con el tema de la empatía que tiene que asumir. Y finalmente, la responsabilidad legal. Fijaros que después de todo lo que hemos dicho, los médicos se enfrentan a un alto nivel de responsabilidad legal, lo que significa que cualquier error puede tener consecuencias graves, tanto para el paciente como para su carrera. Estos puntos destacan la complejidad de esta profesión y los desafíos que enfrentan los médicos en su día a día, lo que justifica considerar esta profesión como ardua. A continuación, bueno, ya esto podríamos desarrollar cada punto, pero lo dejo aquí. Muchas gracias y ya paso al siguiente. Gracias. Isabel, adelante. Gracias. 5 minutos. Buenos días. Yo, si me permitís, lo voy a hacer desde aquí. Había traído una presentación, pero he decidido no ponerla y convertir esto en un debate mejor, ¿no?, que en una presentación. Bueno, agradecer la invitación para que la OMC dé su enfoque a este importante tema, un tema muy complejo de abordar, con mucha variabilidad entre los países europeos, aunque hay un mínimo común denominador, y es que podemos decir que en todos los países existe una crisis en los recursos humanos en salud, pero los factores son diversos, múltiples y bueno, prevalecen unos de diferente forma en cada país. Por eso el abordaje, y aunque estamos en un enfoque global, no puede ser global. Y ahora me voy a explicar. Pero antes de ir a analizar qué determinantes son los que hacen que ahora tengamos una crisis en los recursos humanos, yo voy a tratar los que más afectan a lo que es la ordenación de la profesión y a lo que a nosotros nos dedicamos en el Consejo General de Colegios de Médicos, sin entrar, por supuesto, en los detalles laborales, porque este es el título de la mesa, que se los voy a dejar a, por supuesto, las organizaciones sindicales que hoy están aquí representadas.
Antes de esto, dos cosas preliminares muy importantes que hay que tener en cuenta. Una, el contexto mundial de crisis en el que están sumidos los sistemas sanitarios. Esto no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dice la OMS. Puedo citaros un artículo que es del British Journal Medical Global Health, donde hace esta afirmación y dice que se debe a 4 cosas fundamentales. A los costes cada vez más elevados que implica las prestaciones sanitarias. De hecho, se calcula que el 20% de la inversión o el gasto sanitario se desperdicia porque no aporta ningún valor a los resultados en salud de los ciudadanos. Porque existe una escasez de recursos humanos. Las cifras bailan, más o menos en las últimas datos de la OCDE. En Europa, por ejemplo, faltarían entre 1,2 millones y 1,5 entre médicos y enfermeros. Esta es la estimación. En tercer lugar, porque aumenta la demanda debido a los cambios demográficos y a la cronicidad, y porque los sistemas sanitarios, en algunos países más, en algunos países menos, están acostumbrados a no medir bien o medir deficientemente lo que hacemos. Y entonces hay mucha variabilidad clínica entre nosotros, entre países, entre comunidades autónomas, y esto pues hace ineficiente e insostenible los sistemas. Luego, es un contexto, que quede claro, ya no europeo, mundial, de crisis de los sistemas sanitarios, lo cual no es una excusa para no tomar medidas o tomarlas globalmente sin tener en cuenta las especificaciones de los países. Y punto número 2, preliminar. Tenemos un gran problema con los datos. Es que tenemos una capacidad analítica limitadísima porque no tenemos registros fiables. No es categórica mi afirmación, pero en realidad tenemos un problema de datos comunes, estándares, que hablen el mismo idioma, sobre todo si estamos hablando de número de profesionales médicos. Dicho esto, primer desafío en la situación laboral de los médicos en Europa, pues la escasez de profesionales, concretamente de médicos. Esto globalmente considerado es verdad. En España no. En España el mensaje no puede ser que exista un número deficiente de médicos. Los producimos. Lo que pasa es que no están disponibles para trabajar en las condiciones en las que ahora estamos trabajando los médicos en el Sistema Nacional de Salud en general. Y esto es un mensaje importante, porque globalmente hay algunos países que no producen médicos suficientes. En Europa ocurre. Hay países del este que no tienen una suficiente producción de médicos, pero no es nuestro caso. En nuestro caso tenemos una alta densidad de médicos que se mide por 1.000 habitantes o por 10.000 habitantes. La tenemos por encima de la media europea y, por lo tanto, ese no es el problema, ni por supuesto se tienen que tomar medidas sobre ello. Lo digo por si alguien no ha caído todavía, que la solución a esto no será aumentar las facultades de medicina, ¿vale? Porque con esto no vamos a solucionar nada. En Europa hay países que tienen una mayor densidad y otros menos. Mayor densidad tienen los países que tienen un Producto Interior Bruto mayor, que son Alemania, Inglaterra, Holanda, y países que tienen menos densidad, como suelen ser los países del este y el sur de Europa. Repito, España no está en esa situación. En España lo que no es, hay disponibilidad de médicos pues para trabajar,
porque hay una incapacidad de atraer ese talento, de retenerlo, pues por múltiples causas, porque no se ha planificado bien, porque también influye la tasa de reposición. No nos olvidemos de que las jubilaciones también influyen, aunque no es el único factor, como digo, por las malas condiciones laborales, los salarios, las guardias. Esto no me voy a meter porque lo van a decir a continuación, y por una falta de reconocimiento profesional. Se genera una tormenta perfecta en la que nos hemos encontrado que los médicos jóvenes tienen otro enfoque, otras capacidades que antes no teníamos, y entonces se genera este problema, que conduce al segundo desafío importante, y es la movilidad profesional y la migración. Claro, estamos en un mundo global, estamos en Europa, existe movilidad profesional, y entonces competimos los países en esta situación, pues donde el médico puede elegir, habla idiomas, es fácil comunicarnos, pues surgen los flujos migratorios. Y los flujos migratorios entre Europa y países extracomunitarios no se pueden dejar al libre albedrío, se tienen que monitorizar, porque si no los monitorizamos pasa lo que está ocurriendo ahora. Los países compiten, los médicos van a los países donde mejor condiciones laborales tienen, y estamos menguando o restando a médicos a los países que menos Producto Interior Bruto, menos recursos tienen, más debilidades tienen. Y esto hay que planteárselo porque además hay ya tratados de código ético que esto lo analiza. Es decir, que esto los países tienen que saber que éticamente no podemos estar restando médicos a los países pues, que realmente también lo necesitan, ¿no? España en Europa el flujo está claro, ya lo he dicho. El flujo de médicos va del este al oeste y del sur al norte. España, ¿qué pasa con España? España España exporta médicos, no sabemos cuántos porque tenemos un problema de registro, cuántos no lo sabemos. Lo que sí os puedo decir es que la tendencia que nosotros observamos en el Consejo es al alza, lógicamente, cada vez hay médicos que pidiendo el certificado de idoneidad se dan de baja en los colegios de médicos de España, y eso es la estimación que nosotros tenemos de los médicos colegiados que piden el certificado de idoneidad para irse al extranjero. En este año ya son 500. Pues es una gotita cada año que vamos perdiendo 500 médicos, 400, 300. España exporta médicos y los importa, pero no de Europa. No los importa de Europa. Los importa de extracomunitarios. Y entonces es donde se genera el tercer desafío. Y es que en Europa, afortunadamente, aunque no lo tenemos todo estandarizado, sí tenemos más o menos estandarizada la formación, la acreditación, las competencias, existe la Unión de Médicos Especialistas, en fin, nos ponemos de acuerdo. Y hay un nivel mínimo de competencias del urólogo, del radiólogo, bueno, para facilitar precisamente esa movilidad y asegurar la calidad y la equidad, porque aquí se trata también de hablar de calidad y de equidad. Sin embargo, con los extracomunitarios, esta estandarización, esta homogeneidad, no la tenemos. Con lo cual tenemos ese desafío de intentar estandarizar, homogeneizar, para que nuestros sistemas sanitarios no pierdan calidad y no se ponga en riesgo la seguridad de los pacientes. Y ahí me introduzco en el problema de los títulos, de las homologaciones de los títulos, y de que como hay una necesidad imperiosa de cubrir la necesidad, pues se contrata médicos sin el correspondiente titulación. El cuarto desafío es que no solamente tenemos escasez de disponibilidad de médicos, sino que surge otro problema, y es que los médicos o el personal sanitario en general quiere y desea trabajar en las grandes ciudades y en los grandes hospitales. Y esto, pues quien no lo vea,
que está ciego, es una realidad. Lo podemos impedir o paliar de muchas maneras. De formas coercitivas no vamos a conseguir nada. De hecho, nuestra organización, a través de la Vocalía de Médicos Jóvenes y de organizaciones internacionales como la IGD, aquí tenemos al presidente de la IGD con nosotros, que lo puede aportar mayor información. Hemos hecho análisis sobre este tema, sobre los famosos desiertos médicos y sobre qué políticas los médicos jóvenes creen que debemos implementar para retener talento, para atraer talento, y todas, desde luego, consisten en no aplicar políticas coercitivas, sino todo lo contrario. Hay un documento de la IGD de la obligación a la motivación, en el que yo creo que recomiendo leer y creo que además ese es el camino, porque en esto nos jugamos la equidad, la justicia social y nos jugamos la cohesión social, como repito. ¿Qué soluciones proponemos? Pues proponemos, bueno, todas ellas pasan por inversión, por supuesto, y desde luego políticas que aumenten, mejoren las condiciones de los médicos, que aumenten el reconocimiento social y que cuiden al cuidador. Mire, hay en el documento de la OMS, en el último del 2024, sobre la fuerza laboral, que a mí es una traducción del inglés que me gusta mucho, fuerza laboral, en salud, la mayor densidad de los médicos, lo he dicho antes, creo, está en los países con mayor Producto Interior Bruto y eso conduce a mejores resultados de salud. Hombre, quien dude que no hay que cuidar de los médicos, ya no sé qué más datos se les puede ofrecer. Luego hay que emprender acciones de motivación, acciones de desarrollo profesional continuo, de aumento de salarios, pero no solamente son mejoras económicas, son de desarrollo profesional continuo, de motivación, de hacer verdaderos líderes, de medir, en fin. Hay muchas propuestas en ese mismo documento que digo de la OMS. Hay 10 acciones que son muy claras y que después, si queréis, las discutimos, pero no teniendo tiempo, solamente termino diciendo que además la pandemia, que ha sido un punto de inflexión en nuestras vidas, que ha traído muchas cosas malas, pero otras muy buenas, fue el vivo ejemplo, el test in vivo de lo muy beneficioso que es la autogestión de los profesionales sanitarios. Es un vivo ejemplo de inteligencia colectiva. Y esto es una lección que los políticos deberían aprender. Cuando nosotros tenemos autonomía, cuando tenemos capacidad de decisión, cuando no tenemos injerencia, podemos aportar mucho a la gestión de los recursos humanos y, en definitiva, a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces con Víctor. Vale. Bueno, yo podía hablar de Finlandia, pero no me lo sé. Voy a intentar centrarme en lo que es la situación laboral de los médicos en España. Y arranco un poco con lo que han comentado los anteriores ponentes, ¿no? En España hay un problema de falta de médicos, que todos lo estamos... yo creo que eso a nadie se le escapa y es una realidad incuestionable, ¿no? No hay médicos en los centros de salud, determinadas especialidades tienen problemas para conseguir que los médicos no solamente se contraten, sino que luego se queden. En definitiva, hay un problema, pero yo lo que sí que estoy viendo hasta ahora, que el análisis que se ha hecho del problema, el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento que se está aplicando por parte de nuestros, digamos, dirigentes, es un diagnóstico erróneo y, por lo tanto, un tratamiento que no es eficaz. En España se ha decidido tirar por el camino de la fabricación. Según comentaron, creo que ayer en una ponencia, en los próximos 10 años se van a jubilar en torno a 50.000 médicos y se van a producir prácticamente 75.000, es decir, un excedente de 25.000 médicos. Y a pesar de eso faltarán médicos. Y faltarán médicos porque el problema está en donde yo quiero entrar ahora, que es un problema que se llama el Estatuto Marco. El Estatuto Marco, que es, yo creo que se está oyendo estos días un poco más de la cuenta porque nos hemos puesto los médicos en pie de guerra contra el borrador que el Ministerio quiere implantar o quiere sacar adelante.
es la norma general en España que regula las condiciones laborales, no solo de los médicos, de todos los trabajadores de la sanidad, desde el celador o del personal de mantenimiento hasta el neurocirujano que hace intervenciones más complejas. Bueno, pues es un estatuto que lleva funcionando 20 años y que se ha demostrado, y estamos todos convencidos de ellos, incluso hasta el propio Ministerio lo entiende, que es uno de los principales problemas, ha sido uno de los principales problemas para que nuestra sanidad se haya visto desprovista del capítulo humano del colectivo médico en concreto. Nosotros teníamos unas expectativas en que ese estatuto se modificara, que hubiera un estatuto propio para la profesión médica donde fueran los médicos los que negociaran sus condiciones laborales con la administración. Actualmente el médico, como sabréis, y cada vez menos, representa un torno al 12% de los empleados públicos en sanidad. Eso hace que el médico pues, no esté representado y ahora tenemos, por ejemplo, una mesa que es la que nos reunimos en el ámbito con el Ministerio, que es la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad, donde solamente hay un médico y 7 u 8 sindicatos más que no están representados por médicos. En definitiva, personas no pertenecientes al gremio médico son las que están negociando las condiciones laborales del médico. Bueno, teníamos expectativas de que esto cambiara, pedíamos un marco común, un marco propio, perdón, para que el médico pudiera negociar sus condiciones laborales. Esto no se nos ha concedido y, sinceramente, pues yo creo que el problema empieza por ahí, ¿no? El médico no es que sea especial, sino que tiene unas connotaciones laborales totalmente distintas al resto de colectivos. Si en España hay más enfermeros que médicos, simplemente es por una sencilla razón, porque para cubrir las necesidades de enfermeros se recurre a la turnicidad y a cumplir las horas de trabajo ordinarias que tiene cualquier trabajador, es decir, 37 horas y media. Con los médicos no ocurre eso. Con 4 otorrinos podemos tener funcionando un servicio de otorrinolaringología 24 horas al día, 30 días al mes. ¿Cómo? A base de un complemento que se ha introducido, que los médicos lo conocemos de sobra porque desde que estamos trabajando eso está así establecido, que se llama la atención continuada, es decir, las guardias. Guardias que no computan para la jubilación. Un médico que trabaja y hace guardias de forma normal trabaja 4 o 5 años más que cualquier otro trabajador y eso no se le computa para la jubilación. Horas que están por encima de la hora de trabajo ordinario que se trabajan y que se retribuyen por debajo de la hora ordinaria en cualquier trabajador. La hora extraordinaria debería tener unas connotaciones especiales, ¿no? Y debería tener unas retribuciones que lo primero que tenían que tener un carácter voluntario, en el caso de los médicos no lo tienen. En definitiva, un sistema de trabajo, una organización de la jornada laboral que hace que el médico, pues, en ese aspecto esté marginado y discriminado con respecto a otros trabajadores. Y eso se ayuda o se complementa con otra serie de agravios que el proyecto de borrador del Estatuto Marco propone para el médico. Por ejemplo, son la clasificación de los grupos profesionales. Cualquier persona que tenga una graduación, un grado, se clasificará en el mismo grupo profesional. Desde un enfermero o un fisioterapeuta que tiene 4 años de formación hasta un radiólogo que tendrá sus 4 años de formación especializada más los 6 años de grado. En definitiva, otro agravio que discrimina al médico con respecto al resto de profesionales que trabajan en sanidad. Y finalmente, un capítulo que en muchos medios de comunicación se ha, digamos, intentado vender como el principal punto de discrepancia de los médicos con el Estatuto Marco, que ha sido el tema de las incompatibilidades. Se ha centrado en los jefes de servicio, cuando es cierto que tenemos un sistema de incompatibilidades ya en marcha que permite y garantiza que quien trabaja en un sistema público no tenga interferencias y obre y actúe correctamente, no se le tiene por qué aplicar ningún tipo de normativa distinta, pero es que eso se ha centrado fundamentalmente en los médicos que terminan su formación vía MIR. Bueno, un médico que acaba el MIR, si consigue un contrato en la sanidad pública, tiene 5 años de exclusividad. Pero digo la palabra médico, y digo médico porque en el estatuto, en el borrador del Estatuto Marco, pone que cualquier médico que termine la formación MIR tendrá una exclusividad de 5 años. Eso no se aplica, por ejemplo, a quien acaba el FIR, el EIR o el BIR, o un enfermero que acaba su formación de grado 4 años y es contratado. Puede hacer lo que quiera sin ningún tipo de discriminación. En definitiva, medidas que intentan, parece ser, maniatar al médico, al sistema público, y el efecto que van a tener va a ser todo el contrario.
En definitiva, si la Administración entiende que el sistema sanitario debe de progresar, entiendo que debe de contar con el colectivo médico, y medidas de este tipo, pues evidentemente no favorecen ni contribuyen a ello. Lo quiero dejar aquí porque me gustaría que esto, si se da para debate, sería mucho más interesante. Muchas gracias a los cuatro. Nos quedan 16 minutos 58 segundos para terminar. Pone aquí. Entonces, como he dicho antes, si alguien desea intervenir desde ahora mismo, puede levantar la mano y se le entrega un micrófono y dice lo que quiera. ¿De acuerdo? A ver, a mí me parece que se han dicho cosas muy importantes. Muy importantes. Podríamos empezar por el reconocimiento de la profesión, que se ha mencionado varias veces. ¿Por qué pensáis que hay dudas en cuanto al reconocimiento de la sociedad hacia el profesional médico? ¿Por qué lo mencionáis? ¿Cuáles son los signos que se detectan ahí? Yo, si me permites, muy brevemente, yo creo que el primer signo de falta de reconocimiento lo vemos en la Administración. Tenemos una Administración que no está reconociendo al colectivo médico como realmente debe reconocerlo, y la prueba la tenemos en lo que acabo de exponer hace escasos minutos. Si la Administración, que es quien tiene que dar reconocimiento a los médicos, no lo da, ¿qué esperamos que ocurra con otros sectores de la sociedad que no tienen el impacto y la responsabilidad que tiene la Administración? ¿Alguien opina otras cosas o no? Bueno, eso es lo que está pasando. La causa pues es múltiple, pero yo diría que estamos en una situación anacrónica, o sea, desde el Sistema Nacional de Salud, tratándonos como personal estatutario o de función pública, digamos, asimilándonos a esto y considerándose la mayor empresa de salud, pues ha actuado como tal y le ha ido bien hasta estos momentos. Es decir, esto ha funcionado bien, ha tenido médicos suficientes, ha tenido unas generaciones, bueno, que nos movíamos por otros valores. Acordaros de la placitis, todo el mundo quería tener una plaza en la Seguridad Social, ¿no? en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, eso ha ido condicionando bueno, pues que los médicos nos equiparáramos a la función pública año tras año, año tras año, y la empresa, esta gran empresa pública, no se ha comportado como una empresa como tal y como conocemos ahora, ¿no? Y entonces ese reconocimiento se ha ido perdiendo, porque casi que no estaba ni en los objetivos, ni en el desarrollo profesional continuo, ni nada. Pero es que ahora las cosas han cambiado y la empresa no ha cambiado ni su filosofía, ni su enfoque. No, persiste en su visión. Y entonces, pues lo que decía, la tormenta perfecta. Y ahora los médicos, bueno, pues consideramos, y sobre todo las nuevas generaciones, que ese reconocimiento pues, social respecto al valor, que esto parece que se diga porque somos unos privilegiados, pero eso no es así, respecto al valor social que nuestra profesión tiene, respecto al valor social, que se puede resumir así, pues pasados los años con estas consideraciones que he dicho anteriormente, pues hemos llegado a esta situación. Yo creo que esto para mí es una causa fundamental, no será la única, pero fundamental. Y yo quería aportar también que aparte de estos problemas, digamos, coyunturales, institucionales, los médicos, médicas, quizá no nos hemos explicado suficientemente bien, ¿no? Desde la Administración han intentado focalizar el problema como un colectivo problemático, elitista, que se queja.
poniendo el tema de las incompatibilidades. Eso no es así. Hasta ahora los médicos no nos hemos explicado, no hemos comunicado y a partir de ahora yo creo que con esta, digamos, movilización del sector se está empezando a explicar. Somos un colectivo más individual por sus características, por su exigencia, la cantidad de información que tenemos y formación que tenemos que hacer. No hemos explicado lo que ocurre. La sociedad tiene que entender que este profesional cualificado y con mucho tiempo de producción y de formación estaba llevando un tipo de vida profesional que no tiene mucho sentido. Se han acostumbrado la sociedad que tengamos médicos que trabajan 24 horas, como si fuera normal. Es que no es normal trabajar 24 horas. No es normal. A las 23 horas que estás trabajando y tienes que operar a alguien a las 5 de la mañana, no es una buena manera. En Europa, y Alessandra nos lo decía, está petado el tema de las 24 horas. Está prohibido. Y lo tenemos como normal. Es que no nos hemos explicado, no nos hemos quejado. Pero no nos quejamos por vicios, que nos quejamos porque esto no es correcto. Se tiene que cambiar. Lo digo esto porque en España digamos, la inversión en sanidad, en salud, pues estaría un PIB entre 9 y pico, 10, respecto a otros países, 12, 13% de PIB, y tenemos unos indicadores de salud de los mejores del mundo en cuanto a expectativas de vida, mortalidad infantil. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues aparte de temas de salud pública y de promoción de la salud, está soportando a las espaldas de los médicos con unas retribuciones muy bajas y unas condiciones, yo diría que en muchos momentos lamentables, independientemente de que haya un pequeño colectivo de médicos que se gane muy bien la vida en el ámbito privado. Pero eso no es lo general. En un sistema nacional de salud tenemos que mejorar las condiciones de la gran mayoría porque nos gusta nuestra profesión y queremos atender bien a los pacientes, ¿no? Pero ha habido un problema de comunicación, que ha habido un punto de inflexión y estamos empezando a explicarnos, porque hasta ahora no nos quejábamos y ya llega el momento de quejarse, pero con unas razones muy objetivas. May I? Alessandra. I would like to add just a few words. So the crisis of medical profession is, in my opinion, in two sectors, in the public healthcare sector, not in the private one, and just for some specialization, the most demanding ones. For instance, in Italy, we lack for anesthesiologists, surgeons, intensive care doctors, emergency medicine. So this requires specific acknowledgement for some kind of specialization. Not doctors are all the same. We have to admit this, even from a bargaining point of view, that we have to recognize different benefits for those specializations that require more from from the point of view of a work-life balance, that are more stressful. Then, if the crisis is in the public healthcare sector, with the movement of doctors from the public to the private, this means that the private gives something that the public does not give. What is money? Is professional recognition, maybe is continuous medical improvement and education, is a role in the organization. Maybe they are leaders, they can define their working time, they can define their shifts, their tasks. So maybe the public systems must start to rethink about their own organization. And we have to ask to the medical chamber in particular and to the government to redefine the social role of doctors. Dr. Google cannot heal the patients, but most of the time I have patients that come to visit and they say, I read on Google that this is the solution. And we have to educate the population, thanks by the governments, by the medical chamber, to appreciate what is the continuous efforts that doctors do every day. Yo os he pedido este tema porque ha sido el único tema en el que habéis coincidido los cuatro.
habéis dicho el reconocimiento de la profesión. Y yo creo que ha sido Alex quien ha sacado el tema de involucrar a diputados europeos. Entonces, ¿creéis que eso es una posible vía de mejora o de solución o algo? ¿No? ¿O habrá que pedirles más impulso a los trabajos y a partir de ahí transponer a la legislación española? Y entonces estamos hablando de años y años y años. Bueno, digamos que paralelamente a otras medidas locales, regionales, estatales, está el tema europeo. Nosotros he hecho esta propuesta porque he hecho el punto de vista de una Federación Europea de Sindicatos Médicos. Entonces, cada uno de los miembros del BOAR, somos 6 personas, y tenemos como misión contactar a los europarlamentarios de cada país para poder hacer pues, medidas de lobby en positivo por temas nobles, que es, por ejemplo, pues, las condiciones laborales de los médicos, y esa es una vía paralelamente a otras que las organizaciones colegiales, los sindicatos, es decir, son niveles distintos, pero es necesario también. Igual a veces podremos solucionar un problema desde arriba, porque desde abajo estamos con lo urgente y lo prioritario y lo importante igual no nos ocupamos, ¿no? Por lo tanto, sí, además aquí Alessandra es uno de los objetivos que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos que dirigirnos a los europarlamentarios para, entre todos los europarlamentarios, conseguir cosas. ¿Cuáles? Aquellas que sean comunes. No podremos ir con cualquier cosa. Tiene que ser algo muy común, muy transversal, para hacer fuerza juntos y conseguirlo desde arriba. Es otra vía más, por supuesto. Es que Europa tiene que ser eso, y tiene que servir, tiene que ser útil. Y creemos que sí que es una vía importante. ¿Pensáis que el trabajo arduo, que me ha gustado mucho este término, yo no lo conocía, podría mejorarse con esto, con una legislación europea? ¿O no? Creemos que sí, bueno, es un objetivo. Yo no conocía tampoco el término. Alessandra nos lo marcó y yo me lo he cogido como un objetivo, pero ya puede decir, estamos trabajando en esto. I would say that in Europe, only in 2 countries, the medical profession is recognized as an arduous work. Do you need the translation? No. Okay. In Bulgaria and Romania, doctors that work with radiology, but also radiation in general, they have some benefits, for instance, an early retirement, since this work is recognized as an arduous work. So this could be a starting point. And in addition, there is a robust medical literature that proves the effect of rotational shifts and night shifts on the health state of doctors. What is strange from my point of view is that anybody till this moment has never raised this topic in Europe. So it's up to my association, FEMS, and it's up also to the support of all countries. I work also in Italy on this topic. You are working in Spain, to start a debate, because there is no awareness on this topic. If you think firefighter, journalists, musicians, these kind of works are recognized as arduous work. Why not doctors and why not nurses? Because we have to also try to have a joint action also with the other healthcare professionals, in my point of view. I know that this would be a great impact on economic resources, on organization, but there is the need to start this kind of debate. Efectivamente, el trabajo arduo, un poco comunicando, como comentaba antes, repetirlo como lluvia fina sin cesar, es un concepto que tiene que estar encima, y consideramos que si conseguimos la declaración de la profesión médica como un trabajo arduo, es el primer paso estratégico para acabar. Que se entienda entre la profesión, entre la ciudadanía y entre los políticos, para acabar con una serie de condiciones que no son ni saludables ni
ni adecuadas. Por lo tanto, el trabajo arduo va a ser una ardua tarea conseguirla, pero creemos que es la vía y dará resultados interesantes. Nos faltan 2 minutos 18 segundos que probablemente agotaremos entre la pregunta y las posibles respuestas. Yo les pediría identificarse para que les conozcan. ¿Se me oye? No. El botón, habrá un botón por ahí. Tienes buena voz tú, Miguel. Ahora. Sí. Bueno, buenos días. Felicitar a los ponentes porque ha quedado claro, aquí hay muchos profesionales del ámbito sanitario que, aunque no sean médicos, ha quedado claro, porque muchas veces lo que nos falta a nosotros es la pedagogía de que los médicos tenemos la vitola de que somos privilegiados. Esa es la vitola y tal. Yo creo que eso, el dato mata al relato. Privilegiado un médico que trabaja 48 horas a la semana, 50, 60 y 70 horas. ¿Dónde está el privilegio? En las horas de la guardia, un sábado y un domingo, se pagan 30 euros la hora de la guardia, menos que la hora ordinaria. ¿Eso es un privilegio? ¿Eso es un privilegio? Lo digo porque a lo mejor hay que hacer esta lluvia fina. Bien, me alegro mucho de que soy Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y presidente del Sindicato Médico de las Islas Baleares. En estas jornadas, a mí me ha encantado que dentro de las innovaciones tecnológicas que van a llegar, se hable de la tecnología humana, porque hoy por hoy somos 177.000 médicos. Y el médico es el que ocupa el vértice de la pirámide sanitaria. Todos ustedes, cuando van al centro de salud, van a ver a un médico, todos. Y a un hospital van a ver a un médico que toma decisiones muy importantes sobre su salud. Evidentemente, con todo lo que es la autonomía como paciente que tenemos, ¿vale? La pena es que las innovaciones tecnológicas que van a llegar no tuviéramos robots médicos en la pandemia. Nos hubiéramos ahorrado 125 médicos muertos en activo, más luego los médicos que tienen COVID persistente. Es una lástima que no haya robots médicos, porque es una cifra bélica en tiempos de paz. 125 médicos. Sin EPIs. ¿Por qué murieron algunos de ellos? Porque estuvieron al lado del paciente con el riesgo que supuso para su salud y algunos de ellos fallecieron. Bien, actualmente la sanidad pública, el diagnóstico está claro, lo sabemos todos. ¿Cuál es la máxima vulnerabilidad de la sanidad pública? Que faltan médicos en la sanidad pública, no a nivel español. Luego, un estatuto marco que lleva 23 años parado, que es obligación del gobierno porque va ligado a los fondos Next Generation, que por eso tiene obligación de hacerlo este gobierno, que lleva implícito fondos europeos, se empieza a negociar. El estatuto marco es un instrumento fundamental para captar, fidelizar y cuidar la salud laboral de los médicos. Es fundamental, de ahí nuestro rechazo y de ahí todo lo que está ocurriendo y de ahí todo lo que supone para nosotros, nuestra confederación y los sindicatos médicos andaluz, el frentismo respecto a este estatuto que está poniendo en marcha la señora Mónica García. El castellano es muy rico. Este estatuto, este anteproyecto es un bodrio, y bodrio es un guiso mal aderezado. Nosotros queremos negociar este estatuto porque entendemos que es clave para captar, fidelizar y cuidar la salud laboral de los médicos. Es fundamental. Y luego acabo reflexión y pregunta. La última reflexión es que no hay sanidad pública sin médicos, ustedes lo saben, pero hay otra cosa importante. La sanidad pública con médicos quemados, con el burnout que está viendo hoy, la atención primaria es una factoría de médicos quemados. Por eso no eligen la atención primaria. Un médico quemado, que lo hay, nadie da lo que no tiene. Uno no puede ser médico al 50%, que es lo que le pasa al médico con burnout, porque se deshumaniza el contacto y se toman decisiones negligentes y malas. Y este dato lo uno, y está aquí Maribel Moyá, porque ustedes a lo mejor no lo saben, pero la OMC ha puesto en marcha hace años, que yo creo que es la joya de la corona, un programa que se llama Programa del Médico Enfermo, que nació en Cataluña, que es el programa del PAIME, Programa del Médico Malalt, enfermo. Bien, a mí me gustaría, porque los médicos que iban ahí habitualmente eran
Yo soy psiquiatra por trastornos psiquiátricos y por problemas de abusos de tóxicos, en los cuales, aparte de la variabilidad individual, existía el factor del estrés, porque el burnout tiene que ver con estresores organizacionales. A mí me gustaría que nos comentaras si en este programa del médico enfermo, porque eso revela, es un dato indicativo objetivo, ¿cuántos diagnósticos hay ahora de lo que para mí es el gran depredador de la sanidad pública, que es el famoso desgaste profesional o el burnout? No vamos a hacer contestar. Ha tenido usted 5 minutos ahora mismo para... Se me han hecho cortos, lo siento. Y entonces, no, lo que vamos a hacer es una oportunidad para despedida, porque nos hemos pasado ya. Cortita despedida de cada uno. Doctora. Sorry, I didn't understand what you say. What you asked? Just the last sentence for each. The last Idea that you... Oh yes, so participate in the survey, because it's very important from my point of view to define the health state of doctors, and if we are aware about the full-time equivalent of employees, we could better define the current workforce and needs for European doctors. Thank you very much. Sí, yo simplemente recordar los objetivos que queremos desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos a través de la FEMS, de la Federación Europea de Sindicatos Médicos, trabajar conjuntamente con otra pata importante, fundamental de la profesión, que son los colegios médicos, en describir y declarar los derechos fundamentales de la profesión médica. Creemos que eso es importante, son bases, y luego trabajar en el concepto y en la declaración de la profesión médica como un trabajo arduo. Vamos a ir simplemente recordarlo, y que son los dos elementos claves, y luego contactar con los europarlamentarios para conseguir los objetivos que nos tenemos planteados. Doctora. Bueno, desde nuestro punto de vista profesional y de la defensa del profesionalismo, de la ética médica y de colaborar con las administraciones públicas para salvaguardar la salud de los ciudadanos, desde luego tenemos una enorme responsabilidad en colaborar con ellos, y desde luego la fundamental, la situación laboral en la que se encuentren los médicos es vital para la sostenibilidad de este sistema, esto no cabe ninguna duda, para la equidad, vuelvo a repetir, para la cohesión social, para que esto sea viable. Esto nos lo tenemos que tomar en serio, y ahora mismo tenemos una crisis de disponibilidad de médicos, bien por una combinación de factores, bien sea por fuga de talento, bien sea porque no se producen, bien porque hay una tasa de reposición insuficiente, por una planificación insuficiente. Pues el análisis está claro. En cada país habrá que atacar la causa de por qué no tenemos disponibilidad de médicos en nuestro sistema, y que la solución pues no es fácil, pero también está clara desde nuestro punto de vista. Consiste en invertir, consiste en incentivar, consiste en motivar, consiste en cuidar al cuidador, y no pasa por medidas coercitivas de ninguna de las maneras, ni por pasar por alto la salud de los profesionales sanitarios y en concreto de los médicos. Y aprovecho para responder al doctor Lázaro. Desde luego en el PAIME ahora mismo la mayor proporción de consultas al programa de médico enfermo es ya no por adicciones como antes, sino por trastornos adaptativos, y muchos de ellos, ansiedad, depresión. Hicimos una encuesta en varias fases de la pandemia, con la pandemia, tras la pandemia, y demostramos que la mayor parte de ese malestar percibido por los médicos y esas consultas a los PAIMES por depresión, por ansiedad, estaban relacionadas con las condiciones en las que trabajaban. Así que sí, existe una alta proporción de burnout. Esto tiene que preocuparnos y ocuparnos a todos, poniendo la salud laboral, desde luego, en el primer plano de la política española y europea, desde luego. Bueno,
Básicamente, reiterar lo que han dicho anteriormente, tenemos un problema de falta de médicos, tenemos un problema de desapego del facultativo a la sanidad pública española, y eso pasa y la solución no pasa por abrir la fábrica de médicos como el que está haciendo churros en una churrería, sino por mejorar las condiciones laborales. Es decir, no hay que fabricar para los demás, sino hay que hacer condiciones que retengan al talento, que retengan al facultativo, y si eso se consigue mediante, por ejemplo, una reforma profunda y realista del Estatuto Marco, a lo mejor lo del trabajo arduo pasará a una segunda... Mejor vida. A mejor vida, efectivamente. Efectivamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes también. Y vamos ya a la siguiente mesa.